El 15 de septiembre de 2018, una joven abordó un vuelo de Nápoles, Italia, hacia Moscú. En ese momento, nadie le prestó mucha atención. En Nápoles, era conocida como María Adela Kufeld Rivera, una diseñadora de joyas y socialité de origen peruano que viajaba todo el tiempo por trabajo. Nada parecía fuera de lo común hasta que ella nunca regresó. María Adela desapareció por completo. Nunca volvió para recoger sus pertenencias, nunca se despidió de nadie, dejó de responder los mensajes de sus amigos. Dejó solo una publicación enigmática en Facebook, diciendo que estaba pasando por un tratamiento largo y que tal vez se pondría en contacto algún día, pero nunca lo hizo. Lo único que se llevó consigo fue el gato, un gato negro llamado Luisa, descrito por sus amigos como lo único estable en su vida. Y fue precisamente por ese gato, y por un perfil en Tinder, que los investigadores lograron encontrarla años después, viviendo en Rusia bajo su verdadera identidad. Durante más de una década, ella había sido una espía del GRU, la inteligencia militar rusa. Para entender quién era María Adela y qué hacía en Nápoles, necesitas entender el tipo de espía que la mayoría de las personas solo conoce por las películas, pero que es completamente real. Los espías ilegales, o illegals en la jerga de la inteligencia rusa, son completamente diferentes de los espías convencionales. La mayoría de los espías opera bajo cobertura diplomática, son oficialmente empleados de embajadas o consulados. Si son descubiertos, simplemente son expulsados del país. No pueden ser procesados penalmente. Los ilegales son completamente diferentes. Son ciudadanos rusos enviados a vivir a países extranjeros durante años o décadas, con identidades completamente fabricadas, sin cobertura diplomática, sin protección legal. Si los descubren, van a la cárcel como cualquier otro criminal. Su misión no es recabar inteligencia de inmediato, es construir una vida, una identidad, relaciones, una red de contactos que, cuando se active, pueda proporcionar acceso a información que ningún espía convencional podría conseguir. Y María Adela había sido una de esas personas por más de una década. El nombre real de María Adela no era María Adela. En agosto de 2005, la Oficina del Registro Civil en Lima, Perú, recibió una solicitud para registrar a una nueva ciudadana peruana llamada María Adela Kufeld Rivera. Los abogados presentaron un acta de nacimiento de la ciudad costera de Callao, fechada en 1978. El funcionario se mostró desconfiado y pidió documentación adicional. Los abogados enviaron el certificado de bautismo de la parroquia Cristo Liberador en Callao. El padre fundador de esa parroquia ni siquiera necesitó revisar los registros para saber que el documento era falso. La parroquia había sido fundada en 1987, 9 años después de la fecha del supuesto bautismo de María Adela. La identidad peruana había fallado antes incluso de empezar. Pero el GRU no se rindió. Ella ya había sido enviada a Malta y estaba estableciendo contactos prometedores. Matar todo y empezar de nuevo no tenía sentido. Entonces Moscú tomó una decisión arriesgada. Mantuvo a María Adela en operación, pero le dio un pasaporte ruso de emergencia, de la misma serie numérica usada por otros agentes conocidos del GRU, incluyendo a los involucrados en el envenenamiento de Sergei Skripal en Salisbury, Inglaterra. Y para justificar ese pasaporte ruso, crearon una historia de cobertura que cualquier analista de inteligencia describiría como improbable. María Adela les decía a las personas que su madre peruana había viajado con ella, cuando aún era un bebé, a Moscú en 1980 para asistir a los Juegos Olímpicos. Que había recibido una emergencia desde Perú y tuvo que regresar, dejando a la pequeña María Adela al cuidado de una familia soviética. Que la madre nunca regresó y que María creció en Rusia con una familia adoptiva, sufriendo abusos por parte del padre adoptivo. Era una historia que explicaba el acento ruso, el conocimiento del idioma y la cultura, y al mismo tiempo generaba simpatía e impedía preguntas más detalladas. Y sorprendentemente funcionó. Entre 2009 y 2012, María Adela construyó su tapadera recorriendo Malta, Roma, París y Londres, infiltrándose en círculos de expatriados, saliendo con hombres ricos y estableciendo la identidad de socialité cosmopolita que el GRU había planeado para ella. Pero fue Nápoles la que reveló el verdadero objetivo de toda la operación. Nápoles alberga el Comando de Fuerza Conjunta Aliada de la OTAN, uno de los centros de mando más importantes de la Alianza Militar Occidental.
y María Adela había sido posicionada ahí con un propósito muy específico. En 2013, ella abrió una boutique de joyas en el elegante barrio de Posillipo. La boutique se convirtió en una galería de arte y club frecuentado por la alta sociedad local. Los periódicos cubrieron el lanzamiento, políticos asistieron. Pero había un detalle perturbador sobre las joyas que ella vendía como creaciones artesanales propias. Cuando los investigadores hicieron una búsqueda inversa de las imágenes de las joyas en Google, descubrieron que eran baratijas baratas compradas a mayoristas chinos en línea. Las mismas joyas, vendidas como creaciones exclusivas hechas en Nápoles, la cobertura era una mentira construida sobre otra mentira. El paso más estratégico fue convertirse en secretaria del Club de Leones Nápoles Montenuovo, un club de caridad fundado originalmente por un oficial de la OTAN. En su función en el club, María Adela interactuaba regularmente con empleados y oficiales de la OTAN, los invitaba a su boutique y asistía a los bailes anuales de la Alianza. Ella también viajaba regularmente a Bahrein bajo el pretexto de participar en ferias de joyas, país que alberga la base naval estadounidense con más de 7.000 oficiales y tropas. En diciembre de 2014, ella publicó una foto regalándole al entonces primer ministro de Bahrein unos gemelos de su marca. El 14 de septiembre de 2018, investigadores de Bellingcat publicaron un hallazgo explosivo. Agentes del GRU involucrados en el envenenamiento de Skripal habían recibido pasaportes con números casi consecutivos. Al día siguiente, el 15 de septiembre de 2018, María Adela compró un boleto de solo ida de Nápoles a Moscú. La conexión era clara, su pasaporte estaba en la misma serie numérica que había sido expuesta. Ella había sido descubierta. 2 meses después de desaparecer, ella hizo una última publicación enigmática en Facebook, diciendo que había pasado por un tratamiento de cáncer y que el cabello le estaba creciendo de nuevo después de la quimioterapia. Un intento de explicar la desaparición sin proporcionar información verificable. Fue cuando el investigador Christo Grosev de Bellingcat empezó a trabajar. Al revisar una base de datos filtrada de registros fronterizos de Bielorrusia, Grosev encontró un nombre que llamó su atención, María Adela Kufelt Rivera, un nombre extranjero de sonido español, que viajaba repetidamente en tren entre Moscú y Roma durante años, con un pasaporte ruso de la serie del GRU. La investigación había comenzado. El mayor desafío de la investigación era simple y frustrante. ¿Cómo encontrar la identidad real de una persona cuyo nombre, fecha de nacimiento y carrera eran completamente falsos? Las búsquedas del rostro de María Adela en bases de datos rusas generaban cientos de posibles coincidencias con probabilidades muy bajas. Ningún perfil público en las redes sociales rusas. Silencio digital total después de la desaparición en Nápoles. Y entonces Grosev recordó algo que las fuentes en Nápoles mencionaban constantemente sobre María Adela: el gato. Los amigos describían a la gata negra Luisa como la única cosa estable en la vida de María Adela. Si había algo verdadero en esa mujer, era el apego al animal. La hipótesis de Grosev era simple. Probablemente ella había llevado a Luisa de regreso a Moscú. Y tal vez encontrar a Luisa fuera más fácil que encontrar a María. Durante meses, el equipo buscó cualquier conexión entre el gato en Nápoles y su equivalente en Moscú. Buscaron gatos llamados Luisa en redes sociales rusas. Intentaron encontrar bases de datos de animales domésticos registrados por nombre. Incluso intentaron hacer una búsqueda inversa con la foto del rostro de Luisa. Principalmente como una broma, pero con una esperanza secreta. Nada funcionó. Y entonces llegó la idea decisiva. Todo gato que viaja de la Unión Europea a Rusia necesita tener un microchip implantado con un número único para identificación. Sin el chip, el animal no puede abordar ni cruzar la frontera. Grosev logró localizar el número del microchip de Luisa a través de un policía austriaco que tenía un colega en la policía italiana. Tuvo que argumentar que los gatos no son personas y por lo tanto no están sujetos a las leyes de protección de la privacidad. El argumento funcionó. En 2022, Rusia había introducido un sistema voluntario de registro de animales domésticos llamado Animal ID. Cuando el equipo consiguió acceso a ese sistema y buscó el número del microchip emitido en Italia para la gata Luisa, apareció el resultado. El chip estaba registrado a nombre de O. Kolobova. Con el nombre Olga Kolobova en manos, la investigación ganó velocidad. Olga no tenía presencia digital en Moscú antes de noviembre de 2018, exactamente cuando María Adela había desaparecido de Italia. En noviembre de 2018, había comprado su primer auto en Rusia, un Audi del 2018.
Y el Instagram de María Adela había mostrado una foto de ella al volante de un Audi. En redes sociales rusas, los investigadores encontraron un perfil vinculado al nombre y la fecha de nacimiento de Olga. Ella solo seguía un grupo además de contenido a favor de Putin, el grupo de una clínica veterinaria en Moscú especializada en gatos. Pero para publicar la historia, necesitaban una foto actual de Olga que confirmara que ella y María Adela eran la misma persona. Y fue entonces cuando Grozev tuvo una idea que él mismo describió como improbable para una investigación de espías. Tinder. En los registros de llamadas del número ruso de Olga Kolobova, el equipo notó que ella había recibido un código de confirmación de Tinder, lo que significaba que tenía una cuenta en la aplicación. Grozev creó su primer perfil en Tinder, usó un nombre ruso falso y fotos falsas. Usando GPS spoofing, posicionó su ubicación virtual dentro de un radio de 1 kilómetro del departamento de Olga Kolobova en Moscú. Y empezó a deslizar. Durante 3 días deslizó perfil tras perfil. Y entonces encontró una mujer llamada Olga, con exactamente la misma foto que María Adela había usado como imagen de perfil en Facebook e Instagram antes de desaparecer. Era la misma foto en ambas identidades, conectando a las dos personas de forma definitiva. La espía peruana que había desaparecido de Nápoles era la rusa Olga Kolobova. Confirmado por el gato, confirmado por Tinder. Con la identidad confirmada, los investigadores finalmente pudieron reconstruir la verdadera historia detrás de la tapadera. Olga Kolobova había nacido en 1982 en una familia con profundas raíces militares rusas. Su padre había dirigido el departamento militar de una gran universidad en los Urales y había sido condecorado con medallas por servicio internacional en Irak, Angola y Siria. Olga era una espía de segunda generación, hija de un oficial militar ruso con experiencia internacional, reclutada por el GRU, probablemente desde joven. En 2005, a los 23 años, había registrado una empresa de comercio de alcohol en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, su última presencia digital verificable antes de ser enviada al extranjero. Después de ser descubierta y regresar a Moscú, Olga Kolobova había construido una vida completamente diferente. Trabajaba como empleada en el fondo de pensiones ruso en Moscú. Recibía pedidos de entrega de almuerzo en la oficina. Pasaba tiempo en Tinder, a veces agendando 2 citas en el mismo día. Una espía que había pasado una década infiltrándose en los círculos de la OTAN en Nápoles, ahora trabajaba como contadora en una agencia gubernamental rusa. María Adela Kufel Rivera no existía. Era una identidad fabricada por el GRU, con un acta de nacimiento falsa de Perú, pasaportes rusos numerados en la misma serie que otros agentes conocidos y una historia de vida elaborada para generar simpatía y evitar preguntas. Durante más de una década, ella circuló por los círculos sociales de la OTAN en Nápoles, asistió a bailes militares estadounidenses, se hizo amiga de oficiales de varios países y administró una boutique de joyas que vendía baratijas chinas como si fueran creaciones artesanales propias. Y cuando finalmente se fue, sin explicación, sin despedida, solo se llevó al gato, el gato con el microchip europeo, registrado en Rusia a nombre de O. Kolobova. Y cuando los investigadores necesitaban una foto para confirmar la identidad, fue Tinder quien entregó la última pieza. 3 días deslizando perfiles en Moscú hasta encontrar el rostro que había desaparecido de Nápoles. En la guerra de inteligencia moderna, lo que desmantela una operación de años no siempre es una gran falla técnica. A veces es una mascota. Y la búsqueda humana, completamente universal, por amor. Gracias por ver y hasta el próximo video aquí en el canal.